Pachamama Power. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio, en esta nueva temporada de Pachamama Power Podcast. Bienvenidos. Hoy estamos con un abogado ambiental, doctor en Derechos Humanos, profesor de la Universidad de los Andes, especialista en incidencia política. Mauricio Madrigal, bienvenido a este espacio. Gracias, Sonia. Bueno, fuertemente y en Colombia de manera más profunda, los orígenes los podemos encontrar en un movimiento ambientalista temprano o inicial, si se quiere, en donde muchas personas comenzando el siglo XX empiezan a preocuparse por la contaminación, por unos problemas ambientales estructurales, pero tenemos un discurso, y siempre me gusta plantearlo así, educativo también, un poco colonial, que nos enseña, nos dice que el derecho ambiental surge en Occidente, que surge en Estados Unidos, que surge en Europa, que surge con una serie de pensadores, de autores, que son esas guías que nos van marcando las primeras leyes ambientales, las primeras regulaciones. Pero a mí me gusta siempre poner de presente esas relaciones particulares, esenciales y centrales que tenían las comunidades mayas, las comunidades aztecas, las comunidades incas, y cómo estas comunidades, más allá de sus saberes y de sus conocimientos, generaron unos sistemas, llamémoslos normativos, de gobiernos propios, en donde su relación con la naturaleza tenía un anclaje en el respeto y en la armonía. Y desde allá me gusta parar. Me puedo poner acá, Sonia querida, recitarte las leyes, cuando surgió la primera demanda, cuando fue que dijeron que tal autor estadounidense, que el europeo, y no me gusta ya. Me gusta hacer una referencia, sí, a algunas mujeres, tanto de Estados Unidos como colombianas, que marcaron unas líneas bien importantes que impactaron en el derecho ambiental y por supuesto, Raquel Carson, o Reich, siempre me gusta meterle lo latino, en ese librito de La Primavera Silenciosa nos refleja lo que es el origen y el punto de partida del derecho ambiental, en una conexión primaria con las ciencias, ¿no? Con empezar a conocer cómo la industrialización impactó a nuestro medio, a la naturaleza, y a partir de allí, en ese impacto, en ese comprender que los seres humanos tenemos un impacto estructural en la naturaleza, surgen las regulaciones y las políticas, y se empieza a estructurar el derecho ambiental con un anclaje en la preocupación y la conciencia y en el enlace con la ciencia. Como punto de partida es ese, ¿no? Años 50, años 60. Dato curioso, la primera ley ambiental de Latinoamérica fue la de nosotros, el Código de los Recursos Naturales en 1974, y pues ya ahí se estructura todo un andamiaje ambiental latinoamericano. Y yo creo que eso es lo que nos falta un poquito, reconocernos en unas normas políticas, costumbres, instituciones propias latinoamericanas, en un derecho ambiental latinoamericano propio. Creo que ahí nos falta un poquito. Mauricio, y es que muchas veces nosotros hemos escuchado que aunque fuimos el primer país en tener, digamos, este código de los recursos naturales, aún nos sigue faltando un poco más de apropiación de nuestras riquezas naturales, valga la redundancia. Y es que de cierta u otra manera nosotros dimos el ejemplo, digamos, a toda Latinoamérica para empezar a hacer este boom, digamos, de las leyes ambientales, pero ¿qué falta? O sea, nos hace falta actualizar de pronto ese código un poco más estricto al cambio climático y vaya a introducir algo que está sonando mucho y es la democratización del ambiente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la justicia climática y con el cambio climático. ¿Cómo lo ves ahí en ese punto? Y yo creo que el punto de partida en países como Colombia es reconocer que la protección ambiental es un asunto de justicia, la protección ambiental es un asunto de derechos humanos, porque refleja relaciones de poder, porque tiene entremezclado las inequidades y la discriminación estructural. Y si desde allí nos paramos a que no es solamente valorar los problemas ambientales, contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, como los más estructurales, como un asunto científico, corregible a partir de la ciencia meramente, y nos trasladamos a un campo en donde las comunidades y las personas que han sido tradicionalmente empobrecidas son las que sufren más esos problemas ambientales, y desde allí miramos el modelo de desarrollo, cómo se estructura y cómo consolida esas injusticias, pues el diálogo es otro, ¿no? El diálogo es otro. Entonces estamos transcurriendo
en unas gobernanzas, y me gusta mucho cuestionar esa palabra gobernanza, fue parte de los estudios de posgrado que hice, y me gustó mucho cuestionarla desde un inicio porque es una palabra que están usando muchas empresas, muchos gobiernos para legitimar también una suerte de actuaciones de apropiación de la naturaleza, pero que también las comunidades están apropiando, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas de estos términos. Por eso el gobernanzas empieza a anclar eso que tú mencionas, cómo nos reconocemos en unas formas de manejo, no me gusta decir de gobierno, pues las comunidades también dicen de gobierno, para la protección de la naturaleza, unos sistemas propios que me conducen a unos relacionamientos particulares para conservar la naturaleza. Y en esos saberes y en esos conocimientos que nos permiten reinterpretar normas, aplicar políticas públicas, es donde nos encontramos ahorita, en unas crisis, que ya la hemos escuchado, la triple crisis, bueno, todas estas emergencias también que algunos gobiernos las trasladan así, en una necesidad de repensarnos las normas y el rol que tiene el derecho ambiental en la protección de la naturaleza. Y ahí estamos en un pensamiento profundo, pero que no ha podido desarrollarse en la debida forma porque el sistema y los modelos de desarrollo que se anclan en ese sistema nos tiene paralizados y nos tiene a veces en un sin salida, en donde tú puedes tener toda una comunidad que tiene las mejores prácticas ambientales de reciclaje, de consumo responsable del agua, de alimentos y de todo, pero el impacto es mínimo frente a las grandes industrias o hasta los propios, lo que salía ayer en el informe de Oxfam, de los hombres, 10 hombres más ricos del mundo que poseen la misma riqueza de miles de millones de personas. Entonces es como que el impacto de estos 10 hombres ricos en jets, en su estilo de vida, destruye cualquier acción y nos lleva a un repensarnos en la profundidad de esa acción más allá de lo material. Es como a veces un sin salida, porque me decía, pero con Francisco, ya no me gusta decirle niño ambientalista, me parece que ya está, es más adolescente, pero Sí, 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 ya eh, creció. sí, sí, sí. Él decía de la ecoesperanza, yo creo que es ese valor simbólico de las acciones, porque el derecho ambiental debe atender la crisis como una crisis civilizatoria de principios, como una crisis de valores, y desde allí se debe de anclar. Este es un problema de principios y de valores y de relación del ser humano con la naturaleza. Y si el derecho ambiental no atiende eso, va a ser meramente como la ciencia, un instrumento objetivo que no atiende lo profundo de esas injusticias y inequidades. Eso es lo que estamos luchando, ese mensaje es el que queremos dar. El cambio climático es un asunto de derechos humanos. El derecho ambiental tiene que atender esas relaciones de poder. Y si no atendemos eso de manera profunda, no vamos a lograr esos cambiecitos y ese movimiento que se requiere. ¿Crees que de pronto en países donde no haya tanta inequidad como Latinoamérica, tanta desigualdad, porque pues realmente nosotros podemos observar en esa Colombia profunda donde no hay presencia ni siquiera del Estado, un olvido completo donde efectivamente grandes industrias o digamos la industria minera ante todo impacta demasiado en los recursos naturales? ¿Crees que en otra parte del mundo donde efectivamente no tenemos tanta desigualdad podrán hacer, digamos, un anclaje de esto, de justicia climática un poco más temprano que Latinoamérica? Yo creo que es que depende de donde lo mires. Yo creo que ya las comunidades lo están haciendo. Yo creo que ya las comunidades están desarrollando sus propias formas de justicia ambiental y climática. Yo creo que lo que debemos de promover en estas comunidades, en estos grupos sociales que tienen más privilegios y que tienen más capacidades de acción, pero que también tienen más responsabilidades históricas frente a lo que está pasando en otros lugares. Creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa es eso. Y creo que sí hay movimientos y creo que sí hay personas que se están ocupando de ello, que es difícil mover, ese aparato y repensarse, pero ahí vienen unas reflexiones de esa falta de Estado, de esos territorios, entre comillas, olvidados, y lo poníamos sobre la mesa con el acuerdo de Escazú, Ujú. que siempre me preguntaban, primero, ¿qué es el acuerdo de Escazú? Yo decía, no me hablen de acuerdo, es un sistema de democracia ambiental que relaciona muchas cosas.
Y me decían, ¿y pero qué, para qué sirve? O sea, van a aprobar el acuerdo de Escazú y van a dejar de matar a personas defensoras del ambiente, pero es que ya estamos viviendo una violencia al no aprobarlo. Y me decía, pero ¿cómo así? El Estado está matando a alguien, por no aprobarlo ya lo está mal. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Esos silencios, esas ausencias, esas omisiones son un tipo de violencia estatal. Y eso es lo que tenemos que comprender. Si yo no me paro como Estado, no me paro como gobierno a decir las personas defensoras de derechos humanos son importantes, tienen derechos, son valiosas y lo voy a reconocer en una política, pues estoy violentando una realidad de ser el país, de acuerdo a Global Witness, que más asesinan a las personas defensoras del ambiente. Entonces es como, oye, lo mismo que lo que tú decías, puede ser que esas ausencias sea también pensaría yo, y tengo la esperanza de que haya sido una política que se está corrigiendo, también una política de decir, mira lo que está pasando en Argentina, mira lo que dice mi ley, eso en el fondo es una política, dejemos que pase, como pasó con Bolsonaro en la Amazonía, no, que pase, que se desarrolle la Amazonía. Entonces yo creo que eso también es una parte de una política estatal, sin desconocer la complejidad de los actores armados y de los conflictos históricos. Pero sí creo que ese olvido, esa ausencia, puede ser más consciente y más racional de lo que pensamos. Entonces creo que ahí hay que repensar ese rol del derecho ambiental y de nosotros y cómo nos apropiamos. Yo he dicto clases en geociencias, en biología, en ingeniería, y ha sido un goce mío, un goce poder conversar con los estudiantes de derecho, saber que llegan y son como, uy, las leyes y todo, y toda la clase son casos desde los hipopótamos, desde fracking, desde el ribatrato, y así conocemos el derecho ambiental. Así nos acercamos al derecho ambiental a partir de casos prácticos y experiencias que he tenido, pues que he tenido el privilegio de conocer. Entonces yo creo que hay que acercarnos al derecho ambiental sin prejuicios y sin miedos y conocer esas normas y criticarlas y proponer cosas. No, y es además es un mundo interesante. Viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Con nuestro Código de Recursos Naturales, pero aún así estamos empezando a ver un despertar frente a esa justicia de los recursos naturales, ¿no? Entonces estábamos hablando de si la naturaleza, un río, una montaña o algo que algo me parece que es muy importante, que nuestra riqueza precolombina empieza a tomar acción y a decir, es que esto es objeto de derechos, ¿sí? Y es que cuántas comunidades indígenas o cuántas comunidades campesinas hoy se están viendo afectadas por, digamos, unas prácticas ilegales de, por ejemplo, minería con mercurio. Cómo esto afecta no solamente al medio ambiente, sino a todas las personas y cómo esos derechos humanos se ven vulnerados a partir de una actividad que no solamente impacta el medio ambiente, sino que también impactan los derechos de las personas. Y es completamente fascinante poder estudiar todos estos casos. Y digo que es un despertar porque nosotros tuvimos este código, los primeros de Latinoamérica, pero hasta ahora es que nosotros vamos a empezar a ver estas demandas frente al tema ambiental. Yo siento que vamos un paso atrás. Quisiéramos, o sea, yo ante todo quisiera que fuéramos un poco más rápido, pero entiendo también que necesitamos, y lo hablábamos en un capítulo de Pachamama Power Podcast, es el acuerdo de Escazú y cómo necesitamos que más personas, ante todo los jueces, digamos que toda la rama de la justicia empieza a conocer el tema ambiental, porque muchas de las demandas que hoy tenemos en estos temas llegan a un juez de familia. Ay, Mm, por Dios, pues mm, son personas que de pronto mm. técnicamente no tienen a un asistente o no tienen a alguien que tenga un conocimiento de qué es lo que estamos previendo. Entonces, desde ese punto del acuerdo de Escazú, que es lo que tú dices, y yo también lo considero así, es un sistema, de cierta u otra forma necesitamos empezar a educar a las personas que están allá, desde el derecho, ¿no? Ujú. Desde el derecho Sí. para poder hacer unos dictámenes un poco más grandes en temas medioambientales. Y yo creo que ahí es ese punto que el acuerdo de Escazú, que estamos esperando que ya realmente quede en firme en Colombia, que ojalá sea este año, con todo el amor del mundo, eh,
quede firme para que precisamente haya una mejor información, que haya una mejor formación, pero que adicionalmente también vaya de la mano de los derechos humanos. Somos un país sumido en la violencia desde hace muchos años y creo que esto se nos volvió el panorama de cada día y ya como que no nos mueve ni una fibra. Ya un muerto más, un muerto menos, ya es como indiferente y más si son líderes, lamentablemente las cifras de Indepaz no dejan de crecer y todas las semanas vemos masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales y ambientales que quedan ahí como una cifra más. Sí, totalmente. Yo creo que desde Latinoamérica especialmente se han impulsado reflexiones muy profundas desde el derecho y desde la política y yo creo que a mí han aportado a lo que te decía. Yo creo que el gran rollo entre todos es pensarnos, la gran apuesta es pensarnos cómo estirar ese hilito, cómo jalar esa cabullita, cómo empezarla a jalar para que se desenrede. O sea, qué hilitos tengo que jalar de política, de educación, de cultura, para que pueda jalar, para que se pueda empezar a desenrollar eso. La propuesta de los derechos de la naturaleza anclada con un profundo reconocimiento de las relaciones bioculturales que tienen las comunidades particulares, de la naturaleza como víctima y del cambio climático como un problema estructural y de justicia, ¿no? Que esto se da especialmente se da en eh, tres sentencias, Río Atrato, Amazonía como sujeto de derechos y en el Magdalena, el río como víctima. Entonces en la Amazonía nos hablan del cambio climático como, como un fenómeno brutal y como la deforestación como el gran detonante para que las generaciones futuras vean en riesgo su supervivencia. Entonces, ese anclaje también del atrato que nos dicen las comunidades afro, negras, que están metidas en esas relaciones con el bosque, con el río, tienen un valor central y esencial para las crisis que vienen. Entonces, yo creo que el derecho se ha aportado mucho, pero lastimosamente estos impulsos se nos han quedado cortos. Muchos me dicen, eso no sirvió para nada, o sea, la sentencia del Río Trato no sirvió para nada, Amazonía no sirvió para nada, mire cómo estamos. Y es verdad que lo que se esperaba era más, pero cuando uno ve la magnitud de los problemas y habla con las guardianas de la trata y se sienta a conversar con ellas en Quibdó, ve los documentales que han hecho, la apropiación que tiene la escuela de jóvenes por el atrato, ve las acciones, los cambios, cómo se relacionan con las autoridades, cómo participan en políticas públicas. Uno dice, se movió una patica. Duro que se mueva después de 100 años de empobrecimiento y discriminación y de contaminación y de todo, pero van 6 años que se ha movido un poquito. Entonces es como empezar a ponerle también un poquito de sensatez y de afilar un poquito más con mucho cariño, ahí sí la mirada, no los cuchillos ni las cosas feas, sino afilar esa mirada y esa conciencia de cómo nos vamos a relacionar con la palabra. Creo que muchas personas que trabajamos en la protección ambiental en general eh, tenemos, no sé por qué, como sociedad, siempre una mirada crítica y de prejuicio. Ayer o antier se publicó, esta semana se publicó un litigio que está haciendo de justicia con una gran amiga, con Laura. Estuvimos conversando mucho tiempo y eso es mucho trabajo para uno llegar hasta la Corte Constitucional y que eso se mueva y todo. Y me empezaron a escribir por otros lugares, no, pero eso no está tan bien fundamentado, no, pero hay errores, no, pero bueno, apórtalos. Ah, O sea, ahorita nos están pidiendo que claro. aportemos, hazlo, pero ¿por qué caerle a la... No, es que no tengo tiempo, pero solo quiero que sepan y yo creo que en todos los ámbitos, desde el ambientalismo, el animalismo, el feminismo, todas esas uniones en lo básico, es separarnos en una primera conversación y en un primer saludo con empatía, amor, cariño y respeto, y no con la crítica, uy, ¿tú por qué no hiciste? ¿Y tú por qué lo dijiste así? ¿Tú por qué? También nos hace mucha falta para poder construir. Y yo he tratado de mandar ese mensaje tan simple, tan básico, de buen trato, de entre todas, y es de hablemos, seamos cordiales, seamos amables,
arropémonos un poquito más, tendremos diferencias, pero fluyamos de otra manera. Era un ejemplo que te quería poner de algo que Claro, ocurrió ¿no? esta Y lo semana. entiendo. Primero porque nosotros todavía no hemos apropiado de cierta u otra manera esa red, ¿no? Esa red de apoyo. Hemos fraccionado tanto el medio ambiente que entonces hay unas iniciativas, entonces voy a criticar esa iniciativa porque no la hice yo, porque no la... No, venga, unámonos. O sea, realmente creo que si todos podemos unir y dar un granito de arena por eso y aportar, eso sería grandioso porque es que no es un solo propósito, ¿no? O sea, no es tener protagonismos individuales, sino el protagonista aquí es el medio ambiente, es el río, es la montaña, es el resguardo, es absolutamente todos los recursos que nosotros tenemos. Pero nos hace falta, y yo también lo he sentido, que a veces las voces ambientales estamos muy solos en ciertas luchas. Sí, yo creo que sí, yo creo que, a ver, yo creo que el punto de todo lo que nos ha llevado el movimiento ambiental, yo no sé si considerarme ambientalista, lo único que quiero es aportar y los últimos 15 años de mi vida lo he hecho en México y acá en Colombia con mucho cariño y yo creo que el estar siempre a la defensiva de los que hemos estado en defensa de la naturaleza más jurídica, que es muy rudo, porque también corre a veces riesgo tu vida, nos hemos encontrado que siempre es a la defensiva. O sea, y como abogado siempre es como, pero porque y es como una defensa siempre de lo que tienes que decir y una mirada muy crítica, ¿no? Y también el activismo en general es así, es recibir. Yo lo recuerdo mucho cuando llegué a México a los 23 años a hacer mi posgrado en la UNAM, no tenía ni un pelito en la barba, o sea, era blanquito, un niño, pues no. Y siempre me deslegitimaban de una, o sea, como, y tenía el pelo largo, entonces era como el ambientalista, que no sé, o sea, casi que era un chiste, El ¿no? Era hippie, el hippie. el hippie y eso me motivó a meterme en la academia, porque realmente no tenía eco. O sea, si no era gritando, si no era casi que peleando, no me iban a escuchar, no me iban a escuchar. Entonces me hice como una conversión que me encantó de docencia y de investigación y de trabajar con las universidades para también conocer y comprender, pero tener un poquito más de legitimidad y ubicarme un poquito sin necesidad de gritar y de pelear. Yo creo que ese ejercicio de defensa es difícil quitarse como esa predisposición. Mm, yo he querido intentar impulsar de alguna forma esas uniones también en la academia y con mis estudiantes y posicionando comprensiones comunes para que nos den un poquito también más de unión de qué entendemos por justicia ambiental, de qué entendemos por cambio climático y su relación con los derechos humanos, de cómo a partir de esas comprensiones de los derechos de la naturaleza, la diferencia entre el derecho de la naturaleza y el derecho a un ambiente sano, y poner eso sobre la base y no ha sido fácil. Y siempre digo lo mismo, es un punto de partida, lo hago con mucho cariño, es para que lo conversemos. Y siempre es no, pero sí, como también mucho que me sucede y ha sido muy lindo, es recibir muy bien las bibliotecas colaborativas que he creado, los dibujitos que creo. Es como que he tratado de trasladar el derecho a una dinámica de diálogo, de unión, con un criterios también fuertes, no al fracking, denunciando temas de mercurio, en su momento el puerto de Tribugá, en su momento mercurio en la Amazonía, con un criterio y con una decisión y con un carácter para también posicionar lo que uno considera que es lo vital. Y yo creo que ahí está, yo creo que ahí está una forma de hacer las cosas que será, por supuesto, siempre mejorable, pero una forma que he querido posicionar, de cómo ejerzo la academia, ejerzo mi profesión, pues de manera colaborativa, porque esto me nutre a mí, Sonia querida, lo que tú me digas y lo que tú me hablas y esto que estamos haciendo ya me hace crecer a mí. Claro, es Entonces, que es un poquito precisamente eso. este podcast fue pues creado para eso, ¿no? Para una educación ambiental, para que cualquier persona que no esté Claro. metido en este tema, como tú y yo, pues pueda decir, ay, mire, venga, eso es lo que está pasando también. Ay, yo hice un capítulo de hipopótamos y la gente a veces me llamaba y me decía, yo no sabía que eran hipopótamos. Y yo, ¿es en serio? Pero es eso, ¿no? Yo siento que muchas cosas se quedan o se olvidan o no salen a la luz
porque lamentablemente las cosas buenas a veces nos enfocamos más en las cosas malas que en las cosas buenas. Lo del Ribatrato, por ejemplo, no se hizo un boom frente a este Ujú, tema o no se ha hecho, digamos, un boom frente a la protección de la Amazonía, nos quedamos muy en lo malo. Y creo que ese es un punto de partida, o sea, este podcast, los estudios, las publicaciones que se hacen, deberían ser, o sea, tener muchísimo más eco para que cualquier ujú. persona de a pie pueda entender esto desde una parte muy fácil, obviamente, y que adicionalmente nosotros podamos comunicarlo con un orgullo, ¿no? Esto es para crear más tejido social y yo digo que es como una tribu, no solamente de ambientalistas y todo el asunto y no nos demos tan duro entre nosotros. Todos tenemos criterios totalmente diferentes y yo puedo tener una conversación sana y creo que con criterios técnicos y todo el asunto. Pero lo más importante aquí es crear una conciencia colectiva frente a la protección de nuestros recursos naturales. Y creo que hemos dejado un granito ahí, todo el asunto, pero ojalá que ese granito empiece a crecer como una bola de nieve y de cierta u otra manera impactar en aquellos que nos preceden y todo el asunto y que nos anteceden. Porque, por ejemplo, mi mamá me escuchaba el podcast y mi mamá, ay, yo no tenía ni idea de esto, ay, yo no tenía idea de esto. Entonces ya impacto a la generación que es de la de mi mamá y eso, y después también a mis hijos que los amo y los adoro y les digo, hay que reciclar, hay que tener cuidado con el agua es un bien preciado. Yo digo que eso es algo más importante y creo que desde cierta u otra manera desde la academia poder impactar en esos estudiantes y impactar en esas conciencias de decir, si no nos unimos todos, esto seguramente no va a estar tan chévere en unos años, ¿no? Porque el cambio climático hoy Uy, por hoy, Bogotá toda esa semana, 21 grados es un calor impresionante que nunca habíamos visto. Estamos en el fenómeno de la niña, del niño, y realmente ya empezamos a ver comunicados de escasez de agua. sí, 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 yo creo que ese es el punto de empezar a hablar también en presente, de empezar a hablar de una manera muy consciente y muy clara de lo que estamos viviendo y cómo se hace una conjunción bonita entre esto ya está pasando, las crisis y las situaciones ya están pasando y están bien complejas, están bien densas, están bien duras, y eso no nos puede llevar a desconocer todos los demás avances y todas las demás personas y todos los demás grupos sociales que están al frente, dando día a día todo, hasta su propia vida, para que esto cambie. Entonces yo creo que a veces eso nos, con tanta sobreestimulación de redes sociales, de vainas, de todo, eso nos aleja un poquito de lo que es lo real y lo complejo que es tener una solución, porque el cambio climático y el calentamiento global y la variación de todos estos climas y fenómenos meteorológicos no va a cambiar, ya está. Y así se va a mantener y esta va a ser una cotidianidad que puede que se agrave un poco más, pero que esperemos que no, que esperemos que sigamos actuando. Entonces yo creo que el mensaje va un poquitico más ahí, ¿no? De primero, en esa visión, eh, por lo menos mínima de justicia ambiental, reconocer como punto de partida de que existen grupos sociales y comunidades que están sufriendo más que los que estamos en Bogotá, en Chapinero o en Teusaquillo o en las grandes capitales, y que ese sufrimiento y que esos efectos adversos son históricos y que hacen parte de una discriminación estructural, de un modelo de desarrollo en donde hay diferentes capas, ¿no? Que nos llevan hasta niveles de países que han sido opresores de otros países, ¿no? Y que si reconocemos esas discriminaciones en políticas y en normas, podemos de allí dar el paso a decidir o valorar la justicia ambiental como un derecho con obligaciones particulares de los estados y de las empresas, que hay que reconocer que hay que tener acceso a la información, proteger a las personas defensoras del ambiente, que hay que tener procedimientos específicos para que estas personas que están empobrecidas, que están discriminadas estructuralmente, accedan ante un juez y que ese juez tenga los conocimientos para decidir lo justo, lo que corresponde.
Entonces vamos encadenando ahí una serie de líneas en donde la última básica de esa justicia ambiental va a ser, ok, yo reconocí, yo otorgué derechos, yo tengo que reparar a esas comunidades, a esas personas, a esos pueblos que han sido más impactados y que están siendo empobrecidos por el cambio climático, por la pérdida de biodiversidad, por la contaminación, los tengo que reparar. Y esa reparación tiene que estar acorde con sus conocimientos, con sus sistemas propios, etcétera, 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 porque si no ocurren eh, cosas perversas como con los actuales bonos de carbono, en donde es una transacción, en donde las comunidades se les rompe, a veces, no siempre, a veces, todo esto es gris, nada es blanco y negro, todo esto es gris, se les rompe. Si yo llego a la Amazonía a ofrecer 4.000 millones, 5.000 millones de pesos a una comunidad, pues eso, por bonos de carbono, eso pues no, ¿Qué es eso? no, ¿Cómo es? eso es, Sí, sí, eso no cuaja mucho, pero bueno, es esas comprensiones que yo creo que nos pueden llevar a conversaciones un poco más dinámicas. ¿Qué entendemos por justicia ambiental? ¿Qué significa que la naturaleza sea sujeto de derechos? Es decir, que tenga un valor intrínseco y por sí misma para el derecho, que no dependa de los servicios que le da el ser humano, que no dependa de su utilidad. ¿Eso qué implica en el derecho más allá de lo simbólico? Pues implica que hay que representar la naturaleza, pues implica que hay que crear todo un andamiaje para conservar de otra manera la naturaleza, porque esos indicadores tradicionales ya no me sirven, porque el mantenimiento de la vida tiene otros indicadores más profundos, no solamente agua potable para la comunidad. Entonces, varío un poquito, ¿no? Esas formas de relacionarme, esos principios y el derecho, sí creo que es una de las formas de encontrar una pequeña salidita, jalar un poquitico esa piolita, como digo, y el derecho puede ayudar, como te digo, la educación, la cultura y otras formas. Pero yo creo que ese es el llamado. El llamado es comprendamos un poquito más, unámonos un poquitico más en esa visión conjunta de justicia ambiental, el derecho como una forma de materializar esa justicia ambiental que me pasó en Turbo, y les invito a ver el documental Atrato Envenenado, que lo hizo La Silla Vacía, pero realmente lo dirigió mi cuñada linda y adorada, pilera, completamente Daniela, dirigió este documental y tuvo un punto de partida muy bonito, que fue una conversación que tuve en Turbo, en Bocas del Atrato, con gente de Bocas del Atrato y otras mujeres. Y me paré y empezamos a conversar y en mi presentación dije, desde hace 4 años hago parte del panel de expertos del Río Atrato, que es verdad, de la sentencia del Río Atrato. Bueno, me presenté así y ella me pasó todos los exámenes y me dijo, ay, usted que es experto, profe, me soluciona esto, por favor. Y me pasó sus exámenes. Su hija de pequeña, ella y su esposo con niveles de mercurio el triple o el cuádruple Dios. en la sangre y en el pelo. Y me dije, ¿me soluciona usted que es experto? Y ahí comenzamos unos diálogos, unas relaciones. Yo después la ayudé con unas tutelas y ella sale en el documental de Atrato Envenenado, La Silla Vacía. Y en definitiva, comenzar un documental así, en donde la primera pregunta que todas las comunidades, recorrí 8 comunidades, en Tumaco, en la Hormiga Putumayo abajo por Ecuador, en San Basilio de Palenque, en San José de Uré, en muchos otros lugares que tuve el honor de compartir, especialmente con mujeres afro, y me decían siempre, ¿para qué eso, profe? Derecho ambiental, poco de normas, y eso no sirve para nada. Y mi primera reflexión siempre fue, pues, ¿cuántos años llevan? 100 oprimiendo todas las comunidades con base en qué, en esto que les voy a mostrar, en las leyes, justificándose y fundamentando todo en las leyes. Así despojan, así crean la mina, así contaminan los ríos. Pues hay que conocer y comprender para darle la vuelta. Claro. Y ahora que ustedes se apoderen de esas normas de manera profunda y de manera consciente para darle la vuelta a, a, a esas injusticias. Entonces, bueno, han sido procesos de diálogo interesantes en este tiempo, querida Sonia, y ese es un poquito el mensaje que te quería dejar. No, yo creo que has hecho una labor maravillosa
que te digo que a la luz de los ojos del país no se ve, ¿no? O sea, creo que todavía seguimos en una burbujita los que vivimos en ciudades grandes y todo el asunto y no conocemos lo que está pasando allá, donde el Estado no aparece, donde lo que tú dices se escudan en las normas para contaminar, para despojar de tierras, para desplazar a las personas, inclusive para matarlas. Pero creo que de cierta u otra manera necesitamos empezar a visibilizar eso, ¿no? Lo que tú mencionas. Muy seguramente muchos de nosotros no conocemos qué tan afectada está la población colombiana por el mercurio, por lo que comemos inclusive, por lo que llega a nuestra mesa, por todo lo que nosotros decimos, no, es que yo solamente como atún y ese atún también viene contaminado con mercurio y con microplásticos de las cosas que nosotros comemos. Todas esas cosas que realmente desconocemos cómo nos está afectando y cómo el río Atrato y esto, por ejemplo, los ríos voladores y esa deforestación tan grande que tenemos en nuestro país, cómo nos está afectando hasta aquí en las propias ciudades. Y es que ya nosotros estamos viendo los efectos del cambio climático, pero como no nos duele, digamos de cierta manera, porque yo salgo y, no, sí, está haciendo calor, entonces yo me he visto como en tierra caliente y tal, tal, pero como no me está doliendo, no directamente, no estoy viendo las especies desaparecer, no es el agua mía la que llega con mercurio y no son mis hijos los aquí dentro de la ciudad que están viendo, teniendo problemas de formación o porque hay mujeres que están abortando espontáneamente por todo el tema de la contaminación hídrica y del aire, que porque mis hijos nunca están sanos, sino que siempre están con una tos terrible. Como nosotros no estamos viendo eso o no lo vivimos en carne propia, creemos que no pasa. Y eso es algo súper importante también de mencionar, como el hecho que a ti no te pase no quiere decir que no esté pasando alrededor tuyo. Y eso es un mensaje súper clave que también quiero dejar aquí en Pachamama Power, es que el hecho que nosotros no lo veamos no quiere decir que a la madre tierra no le esté doliendo y no esté gritando por también por nuestra ayuda. Eso es un punto clave y que las comunidades olvidadas por años, yo creo que siglos, están reclamando precisamente esa justicia que tú llevas a territorio y que tú llevas hasta allá, hasta lo más profundo, a decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que esto no siga pasando? Muchos desconocemos ese derecho ambiental, o sea, lo vemos tan lejano y como tan allá, como que no, ¿quién va a pagarle a un abogado? Esos cobran un montón de plata y entonces no, que vamos a meternos en eso. A eso toca llegar a que muchas más personas y muchos más de los estudiantes que tú tienes hoy en día en la universidad empiecen a conocer esta Colombia y empiecen a defenderla desde el punto de justicia. De acuerdo, Sonia, y en un ejercicio también de salvaguarda, de protección de las comunidades, de protección de su vida misma. Yo creo que eso también ha sido, nunca exponerlas y nunca que este ejercicio sea como salvador del mundo, porque uno realmente, y te lo digo, lo que yo aprendí en estos espacios de diálogo y lo que me repensé fue brutal, fue la mayor experiencia y no hay un doctorado que me haya dejado tanto como estos recorridos y estos caminos y estos espacios. Entonces, yo quería agradecerte el espacio, de verdad, de poder dejar un poquitico ese mensaje que en esencia es acerquémonos un poquito más y con mucho cariño a comprender, ¿no? Esas normas o por lo menos esos conceptos que a veces usamos de justicia ambiental, justicia climática, derechos de la naturaleza, y encarretarnos un poco con eso antes de lanzar un juicio o antes de prevenirnos o antes de algo verle esa utilidad. No que todas y todos seamos abogados y abogadas, pero que sí tengamos una comprensión básica porque lo necesitamos, porque el derecho hace parte o puede hacer parte de un eje transformacional de todo lo que estamos viviendo actualmente. Nos puede servir como una herramienta muy poderosa si la ponemos en favor de las comunidades, en favor de estos grupos que están sufriendo, puede ser una herramienta central, ¿no? Para contribuir
con esa reducción o con esas soluciones ante estas crisis. Ese es el llamado de unión, de servicio y de colaboración en medio de las carreras que nos tienen esta sociedad de las carreras. Pero bueno, pero para adelante, Sonia querida, y ojalá podamos en un futuro próximo volver a conversar. Claro que sí, no, Mauricio, muchísimas gracias. Dejamos muchas reflexiones en este punto. Si quieres dar tus redes sociales para que te conecten, de pronto llegamos a impactar en alguna u otra comunidad que necesite también de un abogado que los defienda. Entonces, no sé si quieras dejar tus redes sociales. Sí, M Madrigal. Ahí aparecen, ahí está, comparto bibliotecas colaborativas, mensajitos y cositas, y a fortalecer un espacio que yo adoro, que dirigí durante 4 o 5 años, que fue la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, pero a fortalecer las clínicas jurídicas ambientales como un espacio académico solidario, necesario y fundamental. Lo que decías de los costos, lo que decías de lo complejo que es un buen abogado ambiental que contribuye a las comunidades, las clínicas son una línea, las clínicas son una posibilidad de servicio y hay que fortalecerlas y posicionarlas. Entonces, gracias querida Sonia y recibe un enorme abrazo y bueno, ojalá se replique el mensajito. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este nuevo episodio. Ya somos 6.000 personas escuchando este podcast. Súper bienvenidos a que se unan más, a que lo reproduzcan, a que compartan. Muchísimas gracias a todos y espero volverlos a ver en un nuevo episodio. Este es el Pachamama Power.